10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Encendido. Despegue. 6. Los cohetes son realmente impresionantes. Pero ¿cómo funcionan? ¿Cómo se encienden? ¿Alguien los controla? ¿Cómo funcionan en el espacio? ¿Cómo frenan en el espacio? Y tal vez lo más importante. ¿Y si hay un problema, existe el riesgo de que caigan sobre la casa de alguien? Vamos a entender todo eso en este video. Y equipo de lanzamiento, estén atentos, permanezcan en su consola. El principio de funcionamiento de un cohete se basa en la tercera ley de Newton, que dice que para toda acción hay una reacción de igual intensidad, misma dirección, pero en sentido contrario. De esta forma, los gases expulsados por los motores a altas temperaturas, presión y velocidad ejercen una acción, y como reacción, el cohete se mueve en sentido opuesto, en este caso hacia arriba. Pero ¿cómo funciona esto en la práctica? En un motor de cohete, lo que sucede es lo siguiente. Cuando ocurre la combustión dentro de la cámara, la quema del combustible hará que los gases se expandan en todas las direcciones, ejerciendo una fuerza en la pared del motor. Las moléculas de gases que golpean la pared lateral del motor ejercerán una fuerza, pero no producirán empuje, ya que la fuerza ejercida de un lado se anulará con la del otro. Pero la presión ejercida en la parte superior de la cámara producirá empuje, ya que no hay presión ejercida en la parte inferior del motor para anular esa fuerza. De esta forma, el cohete se moverá hacia arriba, como reacción a la acción de los gases expulsados del motor. Y es por eso que este tipo de motor recibe el nombre de propulsión por reacción. Los cohetes usan propelente como fuente para generar la propulsión para su funcionamiento y generalmente son impulsados por propelente líquido, sólido o ambos. La combinación entre un oxidante como el oxígeno y un combustible como el hidrógeno se llama propelente. Los cohetes llevan consigo todo el combustible necesario para la misión que pretenden realizar. Y en el caso de los cohetes de combustible líquido, ese combustible se almacena en dos tanques diferentes. Uno para el oxidante, que es oxígeno líquido, y otro para el combustible, que generalmente es hidrógeno líquido. Una pregunta que puede surgir es ¿por qué se usan oxígeno e hidrógeno en estado líquido? La razón de esto es que el volumen de 1 litro de oxígeno en forma líquida equivale aproximadamente al de 860 litros de oxígeno gaseoso. Es decir, 1 litro de oxígeno líquido ocupa un volumen mucho menor y contiene una mayor concentración de oxígeno que la misma cantidad en estado gaseoso. El oxígeno líquido se extrae del aire atmosférico mediante un proceso llamado licuefacción fraccionada. Y el oxígeno necesita estar a una temperatura de menos 182 grados Celsius para volverse líquido, y el hidrógeno a menos 253 grados Celsius para volverse líquido. Por eso es que vemos ese humo blanco en los lanzamientos de los cohetes. Otra curiosidad es que el combustible también se usa para enfriar el motor, pasa a través de estos tubos y también por tubos más pequeños dentro del motor, enfriando el motor y precalentando el combustible antes de la combustión, aumentando la potencia y mejorando el rendimiento del motor. 3, 2, 1, Cher. El deslizamiento del avión espacial Atlántico con la misión de construir enfriamiento. por otro lado, los cohetes de propelente sólido tienen la mayor capacidad de generación de empuje, pero una vez encendidos no se pueden apagar y permanecen en funcionamiento hasta que su combustible se agota por completo. Los cohetes de propelente sólido usan polvo de aluminio como combustible y sal mineral, el perclorato de amonio como oxidante. Generalmente los cohetes de propelente sólido se usan en los laterales de los cohetes, funcionando como propulsores auxiliares y proporcionando un empuje extra al cohete en los momentos iniciales del lanzamiento, cuando el cohete está más pesado. Bien, pero debe haber alguna manera de encender esos motores, entonces, ¿cómo se encienden? En el caso de los cohetes de combustible líquido, como el Falcon 9 de SpaceX, se utiliza la ignición hipergólica, que ocurre cuando dos sustancias se encienden espontáneamente al entrar en contacto una con la otra, sin necesidad de una chispa o fuente de calor externa.
Estas sustancias son el trietilaluminio y el trietilborano, también llamados TTEB. El TTEB se enciende instantáneamente en cuanto entra en contacto con el oxígeno, que puede ser el del aire alrededor o el oxígeno líquido almacenado en el tanque de la instalación. Y es por eso que vemos ese destello verde justo antes de que los motores se enciendan. Ese destello es causado por la presencia de boro en el TTEB. En el caso de los transbordadores espaciales, se recurrió a la ignición pirotécnica, que utilizaba un dispositivo generador de chispas llamado Spark Igniter, el cual producía una enorme cantidad de chispas necesarias para encender los 3 motores principales del vehículo. Otros cohetes, como el europeo Ariane 5, usan 2 pequeños motores de combustible sólido para encender el motor principal. Incluso el encendido de los EAB. Despegue. Ok, pero ¿y si hay un problema con el cohete? ¿Existe el riesgo de que caiga en la casa de alguien? Que eso sea posible y que ya haya pasado, la probabilidad de que eso ocurra es muy baja, ya que los cohetes operan bajo lo que se conoce como range safety, que es un conjunto de medidas que aseguran la protección de las personas, así como de las infraestructuras, ubicadas en un perímetro donde podrían ser alcanzadas en caso de una falla grave en el cohete. Para el cohete que esté fuera de control, el equipo responsable puede ordenar el apagado del sistema de propulsión del cohete o, en casos más graves, recurrir al sistema de terminación de vuelo independiente, que cuenta con transceptores para recibir la orden de autodestruirse. Ok, ahora que sabemos cómo funcionan los cohetes y que son seguros, entonces ¿cómo funcionan en el espacio? Si allá no existe materia, es solo vacío. ¿Cómo es posible eso? Como vimos antes, los cohetes llevan consigo todo el combustible necesario para sostener la combustión del propelente en la cámara de combustión del cohete, y que dicho combustible se encuentra almacenado en los tanques de combustible del cohete, incluso el oxígeno líquido, suficiente para permitir el funcionamiento de los motores hasta que su misión sea cumplida. Una vez en el espacio, los motores del cohete funcionarán normalmente, aunque allí no haya oxígeno para alimentar la combustión del propelente en la cámara de combustión de los motores. Esto se debe a que los cohetes ya llevan consigo todos los elementos necesarios para que ellos, así como los motores, funcionen en el espacio. Y como también vimos antes, los cohetes pueden volver a encender sus motores en el vacío del espacio recurriendo a la ignición hipergólica tantas veces como sea necesario. Ok, pero ¿cómo desaceleran en el espacio si allá no hay aire? Según la primera ley de Newton, que dice que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento uniforme en línea recta a menos que su estado sea alterado por fuerzas aplicadas sobre él. Entonces, una vez en el espacio, si los motores se apagan, el cohete seguirá moviéndose en la misma dirección para siempre, ya que en el espacio no hay aire que lo desacelere o que lo haga cambiar de rumbo. Para desacelerar el cohete y hacerlo reingresar a la atmósfera, es necesario aplicar una fuerza en sentido contrario a su desplazamiento. Es decir, si el cohete se está moviendo hacia adelante, debe reorientarse y colocar la parte trasera, donde están los motores, al frente. De esta forma los motores pueden ser encendidos, pero esta vez desacelerando el vehículo y no acelerándolo. En el caso de los transbordadores espaciales, un sistema llamado sistema de control de reacción era responsable de cambiar la orientación de la nave. Él hacía esto activando pequeños propulsores, cambiando la orientación de la nave y colocándola en cualquier posición que fuera necesaria. De esa forma, el transbordador espacial podía reorientarse y colocar sus motores al frente y encenderlos para desacelerar la nave.